En el libro de los Hechos empezó de una forma sobrenatural el nacimiento de la iglesia. La iglesia no nació de cualquier forma. El Espíritu Santo descendió con poder sobre estos discípulos. Unos 120 reunidos allí en el aposento alto. Estaban allí orando, esperando la promesa del Padre. Y cayó del cielo. Y dice la palabra de Dios que había como lenguas repartidas como de fuego. Y ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y toda la gente que estaba allí, era la fiesta de Pentecostés. Todos los judíos habían acudido, era una de las fiestas obligatorias para los judíos y estaban en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén se empezaron a sorprender, se asombraron de que había algo que estaba aconteciendo, algo que estaba sucediendo que no era normal para ellos. Y de repente, hermanos, se acercan y algunos decían: estos están borrachos. Y tiene que salir Pedro, el apóstol Pedro, a explicarles de que ellos a las 9 de la mañana no estaban borrachos, hermanos. De que ellos habían recibido el cumplimiento de la promesa de Dios para su vida. Y a partir de ese momento empezamos a ver cómo Pedro en el capítulo 2 les habla, les dice lo que había acontecido, lo que había sucedido. Y quiero que nosotros vayamos allí al verso 41 en adelante. Porque en base a este pasaje, a este texto que vamos a leer, vamos a estar basándonos para la palabra de este año. Dice la palabra del Señor, después de que Pedro, Hechos capítulo 2, verso 41, amén. No os asustéis, hermanos, con que me digáis, ¿qué capítulo? Ahora sí, amén. Alguno buscaba el capítulo 41, ¿no? Amén, gloria al Señor. Si tu Biblia tiene el libro de Hechos 41 capítulos, no es buena. Tírala esa Biblia, ¿vale? Bueno, capítulo 2 del libro de Hechos, verso 41. Dice la palabra que después de que Pedro les estuviera explicando y enseñando lo que estaba aconteciendo, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y sigue diciendo la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y cómo termina el verso 47? Y el Señor, lo vamos a leer entre todos, que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Llega el momento en el que la iglesia nace, el Espíritu de Dios es derramado sobre los discípulos. Se para Pedro, explica lo que ha acontecido y 3,000 personas dicen: queremos eso que vosotros tenéis. 3,000. Y a partir de ese momento, hermanos, hay un gran gozo entre los discípulos, hay una gran alegría porque estaban aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Lo que pasa es que juntamente con esa alegría, con esa algarabía, comenzaron a surgir también unas situaciones que ellos nunca las habían tratado, porque la iglesia, hermanos, empezó en ese momento a existir. Nadie les había enseñado, nadie les había explicado lo que tenía que hacer la iglesia. Ellos recibieron de Jesús, se convirtieron y no sabían qué hacer. Pero Dios, hermanos, intervino. Ese era un momento crucial, era clave. ¿Sabes por qué era clave? Porque si eso que había nacido, que es la iglesia, fracasaba, fracasaría todo el plan de Dios para el mundo.
Por eso te tengo que preguntar, ¿cuántos de los que estáis aquí sois verdaderamente iglesia? Si tú fracasas, fracasa el plan de Dios para la gente que tienes cerca. Y esto es una gran responsabilidad. Dios, desde el primer momento en el que el hombre pecó, se centró en traer esa redención, en poner en funcionamiento un plan para que el hombre pudiera ser salvo, que no se perdiera, para que el ser humano pudiera volver a esa amistad con Dios que perdió en el huerto del Edén por culpa del pecado. Y cuando Jesús vino, hermanos, Dios se hizo hombre e intervino en la historia de la humanidad, pero no intervino para montar una peña de amiguetes. Vino para cambiar la historia de la humanidad, para cambiar la realidad, para que el dolor y el sufrimiento que trae el pecado sea cambiado, para que la tristeza y la soledad que hay en las personas que aún teniéndolo todo a su alrededor se sienten como que no tienen nada, ese vacío profundo por estar lejos de Dios. Vino Jesús para que eso cambiara. Vino Jesús para dar propósito a la vida. Jesús no vino, hermano, para decir 4 cosas buenas y nada más. No, Jesús vino, hermanos, para cambiar la historia. Y entonces cuando Jesús llegó el momento de morir, al tercer día resucita entre los muertos, pero le dice a sus discípulos, ahora os toca a vosotros. Yo me tengo que ir. Y Jesús, hermanos, los dejó, pero no los dejó huérfanos. Y les dijo, necesitáis la ayuda del Espíritu Santo. Por eso en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino. Y cuando vino, estos discípulos, estos hombres y mujeres que estaban allí en el aposento alto, que habían en momento determinado fallado a Dios, le habían negado. Pedro 40 días antes le había negado a Jesús. En el momento de la crucifixión lo negó, pues estos fueron transformados, hermanos. Por eso Jesús les dejó una encomienda y les dijo, id, antes de irse a la presencia del Padre, les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Jesús? Id y transformad el mundo. Id y cambiar el mundo. Id y transformar la realidad de este mundo. Y la iglesia, hermano, en 50 años desde su nacimiento, impactó al Imperio Romano tanto que el Imperio Romano nunca más volvió a ser lo que fue. Tal es así que hoy en día se habla de una cultura, la cultura occidental, la reconocen como cultura judeocristiana por los valores y los principios que la iglesia sembró, que los cristianos, no una institución, porque cada uno de nosotros formamos parte de este pueblo de Dios, cada uno de nosotros en su lugar, haciendo lo que tiene que hacer, cambia la realidad. Por eso tenemos que entender que el propósito de Dios, hermanos, es que la iglesia sea un motor de cambio, un factor transformador. Y cuando la iglesia no transforma nada, cuando el evangelio no transforma nada, algo está fallando, porque la iglesia nació para transformar el mundo. El evangelio llegó a tu vida para transformar tu vida. ¿Lo sabías eso? No para cambiarte de religión. Eso, hermano, no sirve. Es como cuando se dice, no, comúnmente ese dicho que dice, es el mismo perro con distinto collar. Y algunos dicen, yo no quiero cambiar de religión. ¿Y quién quieres que tú cambies de religión? Yo no quiero que nadie cambie de religión. Yo lo que quiero es que tengas relación con Dios. Porque el que tiene relación con Dios, hermanos, se da cuenta lo que está bien y lo que no está bien. Y ahí es donde la iglesia empieza a tener un papel importantísimo. Y tal es así que esta congregación que empieza a nacer, nace de una forma tan tremenda que de un día para el otro, es más, ni siquiera de un día para el otro, en un momento, de un momento para otro, 3.000 personas se añadieron. Gloria a Dios. Ahora yo quiero hacerte una pregunta y que pienses por un momento. ¿Tú te imaginas aquí en Pamplona que de un día para el otro, o en un culto, 13.000 personas digan, queremos y nos queremos bautizar? ¿Tú te piensas que en este bautisterio vamos uno detrás de otro? 15 años para bautizarlos a todos.
Que no, los tendríamos que llevar, no sé, vámonos a la laguna de Beriain. ¿Recordáis, no? Los bautismos que teníamos por ahí. Y todos a la vez. Pero ese no es el punto. Agua podemos encontrar en muchos sitios. Y más en Navarra, tierra buena de agua. El problema es después. El tema es que después de haberse bautizado, imagínate, ya está, hemos recibido, Pedro, creemos en lo que tú has dicho, has llegado a nuestro corazón, yo me quiero bautizar. Se bautizan y después del bautismo sale, se secan y demás y dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nadie les había enseñado lo que tenían que hacer. Pero hermanos, Dios nunca deja las cosas para la improvisación. El Señor no le dijo, bueno, muchachos, buscaos la vida. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el cambio, la transformación que produjo en la vida de estas personas, les llevó a tener una forma de vivir totalmente distinta a la que tenían antes, que fue la base de lo que es la iglesia. Es decir, la respuesta a toda necesidad estaba en la vida de la iglesia, en cómo vivían los cristianos, cómo vivían aquellos que habían aceptado a Jesús. Y te digo algo, no ha cambiado esa realidad. La respuesta a nuestra necesidad está en la transformación que Dios va a ejercer sobre nosotros. Pero te voy a decir algo. La respuesta a tu matrimonio, a tu familia, a tu trabajo, a tu soledad, a todo lo que tú ves que te está trayendo angustia, la respuesta está en cómo vives tú lo que Cristo te dio. Y ahí empieza el cambio. Por eso este año, hermanos, vamos a estar hablando de transformación. Porque Dios quiere que nosotros seamos y nos transformemos y nos convirtamos en una iglesia transformadora. Es decir, que todo aquel que llega y escuche el Evangelio y tiene la oportunidad de estar entre nosotros y nosotros con ellos, podamos ser usados por Dios para que pueda recibir la transformación necesaria en su alma, pero que a la vez se convierta en un factor transformador, en alguien que puede hacer que aquello que está mal se solucione, se arregle, no por sí mismo, sino porque Dios, hermanos, interviene a través de cada uno. Y entonces tenemos que ver en este texto que acabamos de leer, yo quiero que podamos prestar atención en una palabra que aparece 2 veces. En el verso 42 dice que después de haberse bautizado y de haberse añadido esas 3.000 personas, dice que ellos perseveraban, y hay una serie de cosas en las que ellos perseveraban. Y luego dice en el verso 46, y perseverando, otra vez aparece la palabra perseverar. Y a mí me llamó la atención y yo me puse a buscar y yo digo, Señor, ellos habían recibido de ti, ellos habían nacido de nuevo, ellos eran aquellos que tú querías que fueran, Señor, gloria a Dios. Pero aquí la palabra destaca algo que tiene que haber en todo aquel que quiere ser un factor transformador o ser parte de una iglesia que transforma. ¿Y sabes qué es eso? Es la perseverancia. La perseverancia. Dice el diccionario que perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Quiere decir que si Dios ha venido a tu vida, la transformación no viene como por arte de magia. Hay una transformación primera, pero si tú no perseveras en esa transformación, lo que tú has recibido lo pierdes. Por eso le dice aquí, y dice la palabra, que los primeros discípulos perseveraban. Eran perseverantes. Ellos eran personas que se mantenían constantes en una decisión. Ellos dijeron, esto es lo que hemos recibido, yo no me vuelvo atrás. Y la perseverancia, hermanos, es algo que a veces falta en la vida de los hijos de Dios. Nos alegramos cuando Dios viene a nuestra vida, hace un milagro, nos sana, nos salva, nos restaura y demás, pero luego, al cabo del tiempo, ¿cómo puede ser
que habiendo recibido lo más grande, al cabo de un tiempo, de unos meses, en algunos casos de unos años, es como que todo se va apagando como una luz que se va consumiendo y llega un momento donde no perseveran, no se mantienen en aquello que Dios les había dado. Y la perseverancia no es cualquier cosa. También dice el diccionario que es, además de mantenerse constante, ¿verdad?, en una manera de ser, de obrar, es mantenerse también constante en un proyecto, en algo ya comenzado, en una actitud o en una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Quiere decir que tú tienes que ser perseverante. Si tú no perseveras, difícilmente podrá Dios completar la obra en ti, pero a la vez difícilmente tú serás un factor transformador. Porque si no hay perseverancia, no llegamos hasta el final. Hay algunos que empiezan todo. Todos los días están empezando algo nuevo, pero nunca terminan nada. Esto es como el matrimonio. El matrimonio tú tienes que perseverar, ¿sabías que? Los casados, ¿cuántos casados hay aquí? Dicen, que no se entere. Sí, hermano, claro que hay que perseverar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que perseverar? Porque cuando vas al altar, ¿verdad? Y dices, amén, prometo esto, prometo lo otro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que me canse, dicen los votos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que la qué? ¿Hasta que la muerte qué? No separe, solamente la muerte. Quiere decir que tu esposo vas a tener que perseverar con la mujer que tienes a tu lado y tu esposa vas a tener que perseverar con este hombre. Gloria a Dios. Quiero hacer una matización, ¿verdad? Porque algunos dicen, ay, bueno, pero yo no sabía que esto era así. A mí no me dijeron la letra pequeña. No, yo no sabía que esto era así. Y después de un tiempo, sobre todo, porque al principio es todo emoción, ¿verdad? Cuando se casan, ay, todo contento, ay, cariño, toma tú, no, toma tú, ay, tú, todo amor, ¿verdad? Besito, me voy, no, adiós, mua, mua, así. Después de unos años, me voy, pues ya era hora que te vayas, ¿no? Y así andan algunos. Han dejado de perseverar en el amor. Y la perseverancia, hermano, requiere dos cosas, convicción, pero también fortaleza, sí, convicción de saber de que lo que estás haciendo es lo mejor. Y aquel que persevera en los caminos del Señor es porque está convencido de que no hay nada mejor fuera de Cristo, no hay nada mejor que los caminos del Señor. Te pongo otra vez el ejemplo del matrimonio. Porque para perseverar en el matrimonio necesitas también estar convencido de que ese hombre o esa mujer es lo que Dios te ha dado. Y alguno dice, ya, pero yo vine así con esto, ¿puedo cambiarlo? No, hermano. Usted llegó, se convirtió así casado. Eso es lo que Dios quiere para usted hasta el final. Y sobre todo, como decía, no, te levanta por la mañana, ¿verdad? La esposa se levanta y dice, tengo que perseverar, tengo que perseverar. Necesito estar convencido. Y cuando lo ve, dice, ¡wow, Señor! No, Señor, ahí es donde entra el poder de Dios, la fortaleza. Porque algunos se desaniman rápido con lo que ven. Y dicen, ¡ay, quién me habrá mandado a mí! Señor, ven pronto, dicen algunos. Pero no es porque quieran que el Señor venga, es porque quieren librarse de la gran tribulación. Y es así, hermano, nadie persevera si no tiene convicción. ¿Cómo vas a mantenerte al lado de tu esposa o de tu esposo después de tantos años hasta que la muerte, si no estás convencido de que eso es la voluntad de Dios? Y algunos, hermanos, no perseveran en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cambian, pierden la convicción. Un día recibieron de Dios, pero se cambian las cosas, se tuercen las cosas, llega el problema, llega la pérdida de trabajo y se ponen a orar, Señor, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo. Y Dios a lo mejor lo que quiere es trabajar contigo, no que tú trabajes, que Dios trabaje contigo para ejercitarte la fe. Y algunos dicen, Dios no me contesta, como no me contesta, yo los dejo.
Perseverar en la iglesia, en los caminos del Señor, en la santidad. Y hace falta fortaleza que viene de Dios. Y esa fortaleza es el poder de Dios para resistir el momento malo y para no perder la convicción en nuestra vida. Porque si tú pierdes la convicción de que Cristo es lo mejor que te podía haber pasado, si tú pierdes la convicción de que la Biblia no engaña a nadie, de que Dios nunca va a hacer nada perjudicial para tu vida, si tú pierdes esa convicción, ¿sabes qué? Cualquiera te va a engañar, como muchos caen en el engaño de faltar a las promesas con la esposa o con el esposo, porque caen en el engaño y le prometen cosas a algunos. Nosotros no estamos, porque el que es perseverante no está para escuchar promesas de nadie. Perseverancia, hermanos, constancia, basada en la convicción y en el poder de Dios, para que cuando llegue el momento malo, sí, para que cuando tú vengas a la iglesia y digas, no como esa esposa que se levantó y miró al lado y dijo, uy, esto con esto tengo que estar hasta que la muerte nos separe. Y algunos, ¿verdad?, entran a la iglesia y dicen, uy, con todos estos tengo que estar. Señor, ¿no me podrías haber llevado a una congregación donde fueran más guapos? Los solteros diciendo, ¿donde hubiera más solteras? Ah, pajarillos. Dios te puso. Persevera. Y eso es un mal que muchos tienen. Si a mí no me dan todo hecho, si a mí no me sale todo color de rosa, si no me quitan todos los obstáculos y demás, yo abandono. Como niños, hermanos, esta gente necesitaba ser perseverante en la nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida no les acarreó siempre aplausos ni bendiciones. Les acarreó a muchos la muerte, hermanos. La iglesia empezó a ser perseguida. Estos cristianos soportaron el ataque, soportaron la persecución. ¿Sabes por qué? Porque ellos eran gente perseverante. Lo que habían recibido de Dios no lo cambiaban por nada. Pregúntate tú si eres perseverante en las cosas de Dios o eres de los que se vendes rápidamente por cualquier cosa. Cuando no te gusta algo, cuando algo se te tuerce, ¿cuál es tu actitud? Y esta gente, hermanos, logró ser un factor de transformación porque ellos fueron capaces de manifestar constantemente lo que el Espíritu les había puesto en el corazón. Y digo lo que el Espíritu les había puesto porque ellos ni se conocían. Estos 3.000 que se añadieron, ni se conocían, ni sabían quiénes eran. Pero ellos, si leemos más adelante, ¿verdad?, en el pasaje que hemos visto, nos damos cuenta que ellos cambiaron la forma de vivir de tal forma, Dios les cambió, les transformó de tal forma, que se metieron a vivir de una manera totalmente distinta. Y ahí está el secreto de la transformación de la sociedad, de la transformación de las vidas, de la transformación de la familia. Que no somos lo que éramos antes y que perseveramos en algo que no solamente nos bendice a nosotros, sino que también trae bendición a los que están a nuestro lado. Y cuando la iglesia es perseverante en todo lo que ahora vamos a ver, ¿sabes qué pasa? Lo que leíamos en el último pasaje, en el último versículo, en el verso 47, cuando decía, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Tú quieres que tu esposo se convierta? Entonces persevera en cuestiones que tienen que ver con una nueva forma de vivir. Y ya verás cómo el Señor hará también su obra. Hará también su obra. ¿Tú quieres que aquí las personas que nos rodean, que Pamplona, Navarra, hermano, pueda ser impactada por el poder de Dios? Entonces tenemos que perseverar en una forma de vivir totalmente distinta a la que nosotros hemos estado viviendo antes de conocer, y puede que incluso después de haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso me gustaría analizar en qué perseveraba esta gente. Dice que la palabra, el verso 42, que ellos perseveraban en la
doctrina de los apóstoles. ¿Sabes qué significa eso? Ellos se habían convertido, no sabían nada qué hacer y entonces estaban con la actitud de aprender. Es decir, ellos estaban perseverando continuamente, se mantenían constantes en la decisión de aprender. ¿Sabéis cuál es el problema de algunos? Que piensan que lo saben todo. Y el aprendizaje, hermanos, es lo que a nosotros también nos cambia, porque nadie puede enseñar a otros si primero no aprende. Por eso los discípulos, los apóstoles, 3 años y medio estuvieron con Jesús y aprendieron. Y lo que aprendieron, enseñaron. Y luego no es de extrañar encontrar pasajes como lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Gente con capacidad para enseñar. Ahora bien, no podemos nosotros enseñar si primero no aprendemos. Esto es una regla. Aquel que no está en la actitud de aprender no tiene autoridad para enseñar. ¿Estás tomando nota? Amén. Es decir, tú quieres enseñar a alguien, tú quieres ser de los que hacen discípulos, tú quieres ser de los que bendicen, entonces tienes que perseverar en el aprendizaje. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, también dice en la comunión unos con otros. ¿Sabes qué significa eso? En la relación los unos con los otros. Y la iglesia, hermanos, debe permanecer y debe fortalecer las relaciones, pero relaciones de edificación, no las relaciones que no edifican. Porque algunos tienen capacidad para relacionarse con aquellos que no edifican. Con aquellos que lo que van a hacer será arrastrarte, llevarte a lo que no corresponde. Por eso tú tienes que mantenerte fiel y perseverar. Y dice en la comunión los unos con los otros, es decir, en la koinonía, que es mucho más profundo que pasar tiempo juntos. Es sentirte parte del que tienes al lado. Y yo no sé si tú te sientes parte del que tienes a tu lado. Claro, si tienes a la esposa al lado, seguro. Pero de aquel hermano, la hermana que tienes a tu lado, mírale la cara. ¿Qué te dice? Bueno, no me digas nada. Perseveraban, hermanos, en las relaciones, en la comunión los unos con los otros. Es decir, hay que mantenerse constantes. ¿Sabes por qué? Porque las relaciones a veces surgen problemas. Y hay roces. Y de repente el hermanito se enfadó con el otro hermanito y ya no se hablan. ¿Cómo puede ser que no se hablen? Es que lo que me hizo es muy duro. No me saludó el domingo. Tú dices, por cosas así. Necesitamos perseverar en eso, en las relaciones. Y algunos son como islas, más que como islas, no sé, como Batman. Aparecen, desaparecen, no saben en qué momento está. Nunca se relacionan, nunca profundizan en nada. Y las relaciones, hermanos, en la iglesia, relaciones sanas, porque también hay que discernir que puede que haya relaciones que no son sanas, que haya gente que no esté por la labor de aportarte edificación a tu vida. Pues de esos tienes que orar por ellos. No les digas, hoy no me junto contigo, que eres un apestado. No, nosotros oramos, porque para eso está la iglesia, hermano, para ayudar. Porque a lo mejor el hermano es así porque necesita ayuda. Y entonces nosotros le vamos a ayudar. Pero nunca dejamos que el pecado, ¿verdad?, entre en nuestra vida. Dice que además de eso, dice que perseveraban en el partimiento del pan. Está haciendo alusión a la mesa del Señor. ¿Sabes qué significa esto? Que ellos perseveraban en lo que era el fundamento de su fe. Ellos estaban acordando continuamente de que ellos, lo que recibieron, el perdón de los pecados no era porque ellos eran buenos, sino porque Jesucristo de Nazaret murió en la cruz del Calvario. Y cada vez que participas de la mesa del Señor, estás participando de eso y estás recordando que nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario venció al pecado.
Gloria a Dios. Y dice que perseveraban en ello. ¿Sabes por qué? Porque si te falta el fundamento de la fe, ¿qué haces aquí? No puede ser tu fundamento la relación, el llevarte bien con uno, con otro, el sentirte cómodo. No, esa no es el fundamento. El fundamento, hermanos, se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso la iglesia, aún en medio de la persecución, no fue detenida, no desapareció. ¿Sabes por qué? Porque ellos confiaban en Jesucristo de Nazaret. Porque ellos sabían que aunque no pudieran reunirse todos, aunque sea en las catacumbas, se iban a reunir. Pero allí Jesucristo de Nazaret iba a estar presente porque Él lo había prometido. Porque Él dijo, nunca os voy a dejar hasta el fin del mundo. Y esa fe, hermanos, necesitaba estar fundamentada. Y eso era lo que recordaba y lo que sigue recordando el partimiento del pan, la mesa del Señor. Además dice que también en las oraciones, ¿sabes qué viene a representar la oración? Dependencia de Dios. Si tú quieres saber si alguien depende de Dios, pregúntale cuánto tiempo ora al día. Pregúntale cuánto tiempo ora a la semana. Porque la oración, hermanos, es dependencia. Es dependencia. La oración, no vamos a Dios solamente para dame, sino que vamos a Dios para tener relación porque dependemos de Él. Él es Dios, hermanos, y nosotros no somos nada, necesitamos de Él, necesitamos que Él nos ayude. Entonces cuando tú oras, y yo te quiero animar a que te involucres en la oración, que sientas en tu corazón el anhelo de estar con el pueblo orando, clamando. Para eso están los cultos de oración, para eso incluso antes de empezar cada culto de domingo tenemos un tiempo de oración. Hermano, esfuérzate, ven un poquito antes, persevera en la oración. Por eso no me extraña que estos discípulos fueran discípulos que cambiaron el mundo, que transformaron el mundo, porque era gente que perseveraba en la dependencia con Dios. Sabían que lo que iban a recibir venía directamente de Dios. Sigue diciendo el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sabes qué lo que nos está diciendo? Que también en medio de la vida cotidiana había poder de Dios. Se manifestaba el poder de Dios. En medio de la vida, del día a día, Dios obraba y seguía haciendo milagros. No era algo raro, hermanos. No era, hermanos, voy a ponerlo en el boletín. Recibí un milagro de parte del Señor. No. El poder de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo vas en poder de Dios? Porque la palabra del Señor nos dice que incluso los discípulos habría señales que les seguirían. Tú sabes cuáles son las señales que siguen a los discípulos, ¿no? Algunos siguen a las señales, pero dice la palabra que las señales siguen a los discípulos. Hablarían nuevas lenguas, echarían fuera demonios, pondrían las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Si bebieren cosa mortífera no les haría daño. El poder de Dios funcionando, y necesitamos el poder de Dios para que nos libre de los peligros, que nos libre de las tentaciones. Necesitamos poder de Dios, hermano, para levantarnos todos los días y perseverar en un mundo que lo que quiere es acabar con tu fe y con la mía, con la fe que tenemos en Cristo. Pero si no hay poder de Dios, entonces la iglesia no transformará nada. Si no hay poder de Dios en tu vida, si Dios no obra con poder, no habrá cambio, no habrá transformación. No hay nada que hacer. Podrás venir a todos los cultos que quieras, pero eso no servirá de nada. Por eso dice que sobrevino temor a toda persona, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La gente, cuando habla de temor, está hablando de que estaban extrañados. Algo está pasando, algo se estaba moviendo. Y ¿sabes qué? Dios respaldaba su presencia a través de su poder.
Y una iglesia que transforma, hermanos, tiene que ser una iglesia de poder. De poder de Dios. Necesitas ahora mismo poder de Dios. Ahora mismo, para aguantar este culto, necesitas poder de Dios. Sí. Necesitas el poder de Dios. Porque no es una cuestión humana. No es una cuestión de entretenimiento. Necesitamos el poder de Dios para que aquello que nos condiciona no nos condicione, sino que podamos vencerlo. Es que estoy muy cansado, pastor. Poder de Dios en medio del cansancio. Es que estoy, pastor, desesperado con mis problemas. Poder de Dios en medio de los problemas. Ay, pastor, pero es que me siento como asfixiado, como ahogado. Poder de Dios para sacarte a flote en medio de la situación. Poder de Dios, hermanos. Y la iglesia tiene que acostumbrarse a moverse en el poder. No que otros vengan como si fueran los magos de turno, hicieran algo sobrenatural, sino que aquel que ha recibido a Jesús en el corazón tiene el Espíritu, y el Espíritu es Dios. Y cuando Dios está, hermano, el poder de Dios se manifiesta. Por eso necesitamos que Dios fluya a través de nuestras vidas. Sigue diciendo verso 44, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban todos los que habían creído? Había unidad. Nadie quiere estar con alguien que no aguanta. ¿O me equivoco? Y la unidad, hermanos, es fundamental. Todos los que habían creído estaban juntos, se sentían parte de algo importante. Y eso lo puso Cristo cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Además dice, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Estos discípulos lograron cambiar e impactar el mundo. ¿Sabes por qué? Porque era gente generosa. Mirad, en la palabra del Señor encontramos en el libro de los Hechos que esto que había acontecido, que tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. De repente surgieron dos personas, Ananías y Zafira. ¿Os suena? Bien. Ananías y Zafira, ellos tenían una propiedad, ellos la vendieron. Y entonces vienen al apóstol Pedro y le dicen, mira, en esto hemos vendido nuestra propiedad. Aquí está lo que hemos vendido. Y entonces Pedro le dice, ¿por qué mientes? Si has vendido la propiedad y no es esto todo lo que tú estás trayendo, no es cierto. Y le enseña a Pedro y le dice, a ver, Ananías, si nadie te pidió nada, tú lo que estás haciendo es de corazón. Nadie te pidió que vendieras nada. Es más, una vez tenida tu propiedad, ¿para qué la vendes? Y una vez vendida, si tu intención era darlo, entonces no mientas. ¿Por qué no me mientes a mí si no le estás mintiendo al Espíritu Santo? Y le estaba enseñando y vino en ese momento el Espíritu Santo sobre este hombre Ananías y cayó ahí fulminado, muerto. Y uno dice, ¿por qué cayó muerto? ¿Porque no dio todo lo que tenía? No, por la actitud del corazón. Porque Pedro deja claro que nadie estaba obligado a vender nada. Nadie estaba obligado a dar nada. Le dijo, si tú lo habías vendido y lo tenías, era tuyo. ¿Para qué lo traes? Si no tienes en el corazón ese sentir. Por eso una iglesia, hermanos, que impacta, no es una iglesia que queda bien para la foto. No es una iglesia que dice, a ver, como los fariseos cuando Jesús estaba, ¿verdad? Y enseñaba, que les gustaba que la gente cuando iban a dar una ofrenda tocaran trompeta, dijeran que estaba dando una gran ofrenda para ser visto de los hombres. Pero ellos perseveraban, hermanos, en la generosidad. Ellos se sentían identificados con la necesidad. Y eso es una cuestión de corazón. Por eso una iglesia que transforma el mundo es una iglesia que tiene un corazón generoso. Nadie te obliga a nada. Y nadie te puede obligar. Y lo enseñamos por activa y por pasiva porque las bendiciones de Dios no se compran, hermanos. Algunos vienen y quieren comprar la bendición de Dios y dicen, si yo doy esto, ¿qué me va a dar Dios? ¿Sabes qué? Nada.
Porque Dios no te va a dar porque tú des, Dios te da porque te ama. Dios te da porque te ama. Dios te bendice porque te ama. Pero cuando nosotros recibimos el amor, nos damos cuenta que hay necesidad a nuestro lado y entonces no miramos por lo nuestro propio nada más, sino que pensamos en los demás. Y decimos, no puede ser que yo, pudiendo ayudar, no lo haga. Eso es una iglesia que transforma el mundo. Esa es una iglesia que cambia la sociedad y la realidad. Sigue diciendo en el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, unánimes. ¿Sabes qué significa eso? Una misma mente. Tenían un mismo sentir. Ellos perseveraban en un mismo sentir. Tenían una misma mente. ¿Sabes cuál es la mente que tenemos que tener? La mente de Cristo. Pensar como piensa Cristo. Sentir como siente Dios. Y cuando eso existe, podemos hablar el mismo idioma. Pero aquí no está diciendo que tenían que ser clones, no tenían que hacer las cosas como las hacía el apóstol, sino moverse en esa realidad de tener una mente transformada, hermanos, transformada por el poder de Dios. Porque aquel que tiene transformada la mente, sus pensamientos, puede mirar, puede hacer, puede obrar conforme lo que Dios quiere. Y no hay conflicto. Al contrario, lo entendemos, nos llevamos bien. El mismo sentir, dice, unánimes. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra vez habla de la comunión, pero dice en el verso 47, alabando a Dios. ¿Qué era lo que hacía esta gente? Alababa a Dios. La alabanza es el reconocimiento que uno da de quién es Dios. Es un acto de reconocimiento, de honra que uno da a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Por eso, una iglesia que transforma su realidad, hermanos, no es una iglesia que necesita ser animada en la alabanza. Venga, hermano, alabe a Dios. Ay, es que no me gusta la canción. Es que la que canta desentona. Es que a mí me gustaría, si aquí hubiera, wow, un despliegue, 100 voces de coro, 40 instrumentos, 18 cantando. No, hermanos, una cosa es cantar y otra cosa es alabar. Y una iglesia que transforma aprende a reconocer a Dios en todos sus caminos. Y aprende a darle la gloria a Dios. Y aprende a darle la honra a Dios. Y cuando algo bueno sucede en tu vida, ¿sabes qué pasa? Miras al cielo y dices, Señor, gracias. Gracias. Y cuando haces algo bien, en lugar de decir, ¡ah, qué guay que soy el más chulo del barrio! Coges y miras y dices, Señor, gracias porque tu gracia y tu misericordia se han manifestado en mi vida. Si no hubiera sido por ti, imposible. La alabanza. Y por último dice, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sabes qué significa eso? Tenían testimonio. Había gente que no se quería juntar con ellos. Si tú lees más adelante, en los capítulos de Hechos, más adelante, había gente que no se quería juntar con ellos, pero dice la palabra que tenían favor para con el pueblo. ¿Sabes qué? Tenían testimonio. Y entonces una iglesia que transforma, yo vuelvo a preguntar, ¿tú quieres ser una iglesia transformadora? Bien, tienes que tener testimonio, buen testimonio. No puedes ser tú el peor trabajador de la empresa. No puedes ser el vago. No puedes ser el mentiroso o la mentirosa. No puedes ser el que siempre se está escaqueando. No puedes ser el que no hace las cosas bien. Tú no puedes ser, si estás estudiando, tú no puedes ser el que más asignaturas deja pendiente. No puede ser. ¿Sabes por qué? Porque eso no es testimonio de que Dios está obrando y morando en tu vida. Dios nos da la gracia suficiente para hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Hacerlas bien. Si eres padre, no puede ser que seas peor padre que aquel que no tiene a Cristo. Si eres hijo, no puede ser que seas peor hijo que el que no tiene a Cristo.
que menosprecia a sus padres, que le falta el respeto, que no aprende lo que implica tener la bendición de tener un padre, aunque no te guste muchas cosas, pero dice la palabra, hónrale. Y ahí veo a algún padre diciendo, a la hija, tocando así con el codo. ¿Sabes por qué? Porque de todo esto es de lo que carece el mundo. El mundo carece de gente con testimonio. Estamos cansados ya de escuchar que nos mienten continuamente. Escuchamos a los políticos, ¿verdad? Y hay que orar por nuestros políticos, amén. Hay que orar por nuestro gobierno, hay que orar para que Dios dirija, hermanos. Pero bueno, ¿cómo llegan a lo que llegan? Mintiendo, haciendo pactos secretos, haciendo cosas que no convienen, que solamente les convienen a ellos. Y la gente está cansada, hermano. La gente está cansada de promesas. La gente está cansada de que todo el mundo le diga lo que tienen que hacer y nadie mueva un dedo ni se convierta en un ejemplo. Algunos acusando, diciendo, mira, los de aquel partido político son unos corruptos. Pero cuando les tocó la corrupción a ellos, se olvidaron. Ya no se habla de corrupción. ¿Y sabes qué pasa? Muchos cristianos son así. Saben lo que todos los demás tienen que hacer, pero nunca hacen nada de lo que ellos mismos tienen que hacer. ¿Y sabes qué? Eso no te da testimonio. Y por eso hay muchos que dicen, uy, cuidado, cuidado, cierra la puerta que ahí vienen los cristianos. Otros dicen, yo ir allí, ¿para qué? ¿Para ser como tú? ¿Que eres más falso que un billete de 3 euros? Que tú mucho bla, 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 pero luego te lías aquí y eres el primero que fallas. La gente dice, no. ¿Sabes por qué? Porque falta testimonio. Esposos o esposas que son inconversos dicen, yo ir ahí, pero si tú eres terrible aquí dentro, eso es lo que te enseñan en la iglesia, ¿no? Eso es lo que tú aprendes en la iglesia. No has cambiado nada. Falta testimonio, hermanos. Mirad. Dice la palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Los añadía a Dios. No eran ellos los que estaban empujando a la gente dentro. Y a veces hemos cambiado la forma de trabajar. E insistimos y movemos como los fariseos, cielo y tierra para hacer un prosélito. Para ser un seguidor, venga, tal, y a veces pasa, ¿no? Que alguien quiere invitar a su familiar, ¿verdad?, al culto, y están orando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que ni siquiera les gustan del culto, y están orando, ay Señor, que el pastor no se extienda demasiado, que sea corto el mensaje, que la alabanza sea buena. Que no aparezca el hermanito, el Señor, por este culto, que no venga, que venga la semana que viene, porque es un poco desagradable. Y así, pensando en toda esta cosa, tratando de arreglar todo humanamente para que cuando la persona entre, vea todo tan perfecto que diga, este es el lugar perfecto donde yo quiero estar. Aquí entre nosotros. Mira el que tienes a tu lado. ¿Tú piensas que es posible eso? Que no, hermano, esto es lo que hay. Y ahí es donde está la gracia de Dios. El Señor añadía a la iglesia, Dios añade. ¿Sabes por qué añade? Porque nuestra vida, una vida de testimonio, una vida de perseverancia, una vida de rectitud, una vida correcta delante de Dios. ¿Sabes qué? Es una vida atractiva para muchos que no tienen nada de eso y que lo necesitan. Y entonces piensan muchos, es que ¿cómo tengo que hacer para vivir lo que tú vives? Sencillo, acepta a Jesús como Señor y Salvador. Es Dios el que lo añade, hermano. No somos nosotros los que tenemos que mover cielo y tierra para que alguien pueda ser parte de la iglesia. Por eso el crecimiento lo da Dios. El camino a seguir, hermanos, no es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso nosotros tenemos que perseverar en todo lo expuesto. Nosotros tenemos que llegar a ser personas que tienen capacidad de aprendizaje, que quieren aprender, que quieren conocer de la palabra de Dios,
que no se conforman con 2 versículos que aprendieron hace 20 años, sino que quieren profundizar en la palabra y que aman la palabra de Dios y que la añoran y que la desean y que la viven, porque la palabra de Dios es ese alimento que enseña a nuestro corazón, nuestra vida, cómo vivir. Tenemos que ser personas que tienen relación con la gente de la iglesia. Algunos se llevan mejor con la gente del mundo que con la iglesia. Y esto, hermanos, no es algo que pueda llegar a impactar. Tenemos que estar fundamentados, nuestra fe tiene que estar fundamentada en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que llegar a ser de los que dependen de Dios continuamente, de los que hacen que el poder de Dios fluya, que la unidad la cuidamos y la protegemos y no dejamos que nadie maltrate el cuerpo de Cristo, porque es parte mía. Y si mi hermano falla, no estoy yo para pisarlo, sino para ayudarle. Porque es parte mía. No puedo yo estar cortándome un brazo porque no me gusta cómo es el brazo. Es parte mía. Hay generosidad. No podemos ser de los que piensan siempre en lo nuestro. De los que tenemos siempre para lo nuestro y nunca tenemos para los demás. Eso no impacta a nadie. No transforma una sociedad. Tenemos que tener una misma mente, un mismo sentir, el sentir de Cristo. ¿Qué es lo que te motiva a ti? Ahí te darás cuenta si tienes la mente de Cristo. Tenemos que ser de los que viven reconociendo a Dios, que dan reconocimiento en alabanza, que viven alabando y glorificando el nombre de Dios, aún en los momentos difíciles, hermanos. Porque estos hermanos nuestros, cuando empezó la persecución, no maldijeron el nombre de Dios. Ellos se juntaban, alababan, glorificaban, exaltaban el nombre de Dios. Porque ellos habían recibido salvación. ¿Sabes por qué? Porque sabían que lo que les esperaba era mucho mejor que lo que les iba a pasar ahora. Tenían la fe y la esperanza puesta en lo que Dios les había dado. Y eran hermanos que vivían y tenían favor para con el pueblo. Había testimonio. Por eso, este año 2020, nuestra meta será trabajar para convertirnos en una iglesia de transformación. En una iglesia que Dios usa para transformar vidas, para transformar familias, para transformar toda una sociedad. No un grupo de gente que se reúne solamente pensando en lo suyo. Por eso, si hay algo que vamos a estar escuchando continuamente durante este año es la palabra transformación. Transformación. Dios nos quiere transformar, pero para ello tenemos que vivir espontánea y naturalmente todo esto que acabamos de escuchar. Por eso será un año donde vamos a tener que mejorar lo que no está bien. Vamos a tener que aprender lo que no sabemos, vamos a tener que hacer lo que nunca hemos hecho y vamos a tener que potenciar lo que ya estamos haciendo y estamos haciendo bien, entonces lo vamos a tener que potenciar. Amén. Así que vamos a ponernos.